Bueno, muy buenas noches para todos. Aquí estamos en la casa. En la casa viene uno a conversar. Muchísimas gracias por acogerme en el día de hoy, en nuestro querido Colegio San Ignacio. Muchas gracias a la Junta Directiva de Asia Ignaciana, Juan Ramiro, a Francisco como su director ejecutivo, a todos los que nos acompañan, los compañeros del colegio. Aquí yo no me he dado cuenta y tengo barra de la promoción del 81, mis compañeros del alma, de toda la vida, y a todos ustedes los egresados, pues muchas gracias por acompañarnos en esta asamblea anual de egresados del colegio. La hora es pesadita, la hora ya es pesadita, y eso que trataron de hacerlo rápido. Pero vamos, más que una presentación, porque Horacio me la puso muy difícil, el padre Horacio Arango, que la ignacianidad y a ponerme pues como ejemplo, eso es muy difícil. Yo inclusive retomaría una palabra que yo estaba en Bogotá hoy me invitaron a recibir a la comitiva española, estábamos con el presidente Rajoy y dijo una cosa muy bonita, que uno tenía que ser persona de frutos y no de flores. Yo creo que eso tiene que ser así, nosotros, esto tiene como un eco. Realmente la vida tiene que ser más de frutos que recibir flores. Por ahí también estuvimos grabando un programa en Televida en el día de ayer, muy bonito, me emocioné muchísimo y me asusté cuando me dijeron que era para un homenaje. Yo les dije que por favor que esperáramos homenajes cuando saliera de la organización, si es que merecía alguno, pero no a estas alturas de la vida, uno empezando una gestión en el Grupo Bancolombia. Y no me voy a alargar, porque Juan Ramiro tiene razón, ahorita hay partido de fútbol, y bueno, es bueno que no se nos atraviese mucho, por lo menos para ir a ver el segundo tiempo, Juan Ramiro, y escuchar ahora el programa. ¿Ah? y estar un rato con ustedes. Yo espero no extenderme mucho, simplemente quiero, más que cuando lo vean a uno en una posición de estas, compartir con ustedes, mis compañeros ignacianos y mis compañeros, como decía Horacio, en la ignacianidad, en ese conjunto de valores de formación que hemos tenido a lo largo de la vida, porque eso somos el fruto de la historia, de los compañeros de colegio, de nuestras familias, de nuestros padres, y hoy estamos llamados a estar al frente de muchísimas instituciones, empezando por la familiar, que tal vez es la más importante. Y quiero con ustedes compartir un poco, bienvenido doctor Juan, compartir un poco qué estamos haciendo allá. Y la verdad es este nombramiento como presidente del Grupo Bancolombia, donde somos 30.000 empleados, 7 millones de clientes, con esa presencia regional, una organización tan exitosa, que si nos vamos en la historia hacia el Banco de Colombia, pues este banco fue fundado en 1875 y el Banco Industrial Colombiano en 1944, son más de 130 años de historia del Grupo Bancolombia, y a mí me sorprendió muchísimo mi nombramiento. Y como estamos en familia, yo les decía que estaba en la casa, yo sentía mucha angustia, yo estaba feliz, les juro que estaba feliz ese lunes antes a mi nombramiento, porque de esas cosas que pasan en la vida, alguien me dijo, vos, Carlos, no vas a ser el presidente de Bancolombia, y yo me puse muy contento, porque veía esa responsabilidad. Además yo había trabajado 10 años en el banco y había estado 5 como miembro de la junta directiva, y decía, Dios mío, yo a estas alturas de la vida para cargar con esta responsabilidad. Y yo estaba muy contento en Cementos Argos, de pronto era un acto de egoísmo, pero estaba muy contento allá. Y lo disfruté mucho, y les confieso que llegué donde mi señor y le dije, Tata, yo le digo, Tata, dame un whisky, tengo que celebrar que no voy a ser el presidente de Bancolombia. Me dio 2, ella sabía por qué y yo estaba muy contento, y al otro día me fui para la Junta Nacional de la ANDI, yo hago parte de esa junta, y como a las 10 de la mañana recibí una llamada que me dijeron, Carlos, definitivamente vos vas a ser el presidente de Bancolombia. Pues por cosas de destino, y es así, no va a ser incidente, porque el cambio. Imagínense, llegué de Bogotá otra vez a la casa y le dije a mi señora, Tata, dame un whisky. Y me dio 4 whiskies y la cosa estaba muy dura. Y efectivamente yo salía para Perú y empecé a repasar un poco esa vida en la institución. Eso fue el 26 de noviembre del 2010 y me nombraron el 28 de noviembre y llegué y la vida cambió por completo.
Y la vida cambió por completo en todo sentido y entre otras porque yo creí que llegaba a una institución que conocía muchísimo. Además porque casi todos los que eran vicepresidentes en ese momento pues habían sido mis jefes. Pero también les confieso que como es de bueno ver a esos que habían sido los jefes de uno ahora, unos jefes de ellos. Y entonces me acordaba un vicepresidente que me negó un bonito de 6 millones de pesos y ahí lo veía y le decía, ¿te acordás? Y se acordaba. O otro vicepresidente que me acuerdo que era feliz los viernes por la tarde poniéndonos a trabajar e inclusive nos trataba un poco fuerte y nos decía, a mí no me digan, váyanse por favor, me organizan esto. Pues yo era el abogado del Banco Industrial Colombiano, después de Bancolombia, y me decía, y cuando tengan la solución vienen, a mí no me digan que eso no se puede hacer, me vienen a decir cómo se hace. Y ahorita yo lo veía y le decía, hombre, Santiago, ¿te acordás? Entonces, era llegar a una institución que uno creía que conocía y realmente no fue así. Pero fue una institución muy valiosa desde que yo entré en el año 94 y como director jurídico, bastante joven, yo tenía 28 años y hicimos cosas muy interesantes en el Banco Industrial Colombiano, entre ellas por haber llegado a la Bolsa de Nueva York. A mí me tocó liderar ese equipo para llegar con los ADRs. Después fui también el líder del equipo para la adquisición del Banco de Colombia en el año 97. Sufrimos muchísimo por los conflictos que surgieron después y empezamos a hacer demasiadas cosas durante esos 10 años, muy valiosos. Ya después fui llamado a estar en Cementos Argos, allá estuve de vicepresidente jurídico, de secretario general, de auditor, director de comunicaciones, director de mercadeo, y todo me lo iban colgando. Responsabilidad social, hasta los ingenieros ambientales terminaron perteneciendo al área de la vicepresidencia de asuntos corporativos. Sin embargo, nunca me fui del banco porque, como les decía, ahora estuve 5 años como director, como miembro de la junta directiva. Otra experiencia bien bonita. Sin embargo, ese día que a mí me designaron, a mí me llaman del periódico El Colombiano y me dicen, bueno, ¿cuál es su mensaje como presidente? Imagínense. No había acabado ni siquiera de aterrizar, no sabía todavía cuál era el mensaje a construir, no conocía al banco, no había hecho empalme, además había que permitirle a Jorge Londoño que se retirara de la organización, que lo iba a hacer en febrero del 2011. Y sin embargo ya me estaban llamando a preguntar cuál era el mensaje. A mí les confieso que me llegó el cuestionario del Colombiano. Yo estaba en el aeropuerto de Lima a las 3 de la mañana ese sábado y no quise abrir las preguntas. Me puse a pensar un poco, a hacer reflexiones en cuáles serían esos mensajes que yo quería enviar. Y los mensajes, después de haberlos construido como respuestas, fue que abrí el cuestionario y eran 12 preguntas y las pegué, las respuestas. Y de las cosas que a uno, miren lo que es el proceso de formación de uno. Ahorita Juan Ramiro utilizaba esas palabras, yo las utilicé en la primera entrevista y se volvieron de las palabras que utilizamos con mayor frecuencia en la estrategia de la organización. Yo decía que en esta posición, que era un rol diferente, en el Grupo Bancolombia no solamente quería tener un rol económico, sino también un rol como actor social. Y dije que la máxima aspiración era llegar a una sociedad más justa, más equitativa y más inclusiva. Y desde ahí se empezó a delinear ese discurso. Y no sé por qué razón, o sí sé, pero empezamos a conversar un poco en familia y empecé a encontrar como esa ancla en la cual yo quería trabajar como vicepresidente de esta organización. Todos cuando asumimos un liderazgo tenemos mucho por transmitir, estamos influyendo en la vida de muchas personas y yo me decía, ¿y yo qué voy a hacer en el sector financiero? ¿Qué voy a hacer en Bancolombia, una institución tan exitosa, que se gana tanto dinero? Y empecé a ver dónde están las dificultades y me encontré con un sector financiero arrogante, desconectado, indiferente. Y así era nuestra institución. Y dije, este va a ser de verdad el ancla, porque me sentía muy cómodo en lo que iba a hacer. Y fue cuando propusimos la humanización de la banca. Y se reían mucho de uno al principio. Y yo sabía que me iba a meter como en esas etapas de la vida cuando eran propuestas fuertes. Y dije que sabía que me iba a meter en una primera etapa de resistencia,
una segunda etapa de resignación y una tercera etapa de convicción, y que me iba a tocar como director de esta organización movilizar a las personas principalmente para que quienes estaban siendo resistentes pasaran a esa etapa de resignación y al final fueran convencidos de que la propuesta de humanizar el sistema financiero, de humanizar la banca, era viable. Yo recuerdo el año pasado estuve en la asamblea de la NIF y me invitaron como panelista. Y en esa asamblea me decían que tenía que hablar sobre el sistema bancario y la consolidación regional. En esa mesa estaba el ministro de Justicia, estaba Sergio Clavijo, estaba Luis Carlos Sarmiento, estaba el presidente del HSBC, el presidente del Banco de Bogotá, y estaba yo. Y a propósito dije que me dejaran de último, porque tenía una visión diferente de qué era eso de la consolidación y del sistema bancario. Yo les dije que había que cuidar las 5 R's. Podía haber sido 10 J's, 4 T's, no sé, cualquier cosa distinta, pero eran las 5 R's. Y en las 5 R's decía, pues, unas más entendibles que otras. Una era cuidar los riesgos. En una corporación financiera generalmente la gente nos ve que somos unos colocadores de dinero, pero se olvidan que somos unos depositarios de la confianza cuando somos captadores del dinero. Que había que cuidar la regulación. Un sistema absolutamente regulado, asfixiante. No dejaba espacio para la creatividad, la innovación. Había que cuidar la tercera R, que era la reputación del sistema financiero. No crean que cuando uno oye lo que está pasando en Wall Street o lo que está pasando con los indignados son cosas que pasan allá. Hay que aprender a oír el susurro y no los gritos. Allá están gritando y están pasando cosas. Y efectivamente el mercado, los clientes, la competencia están cambiando. Había que cuidar la reputación. Y dijimos que la cuarta R era el respeto por las personas. Y la quinta R era nuestra responsabilidad como actores sociales. Y a partir de eso es que construimos lo que era la aspiración del Grupo Bancolombia. Una empresa en crecimiento, sostenible, eficiente, rentable, pero basada en las personas. Y empezamos a hablar de la transformación trascendente. Héctor Arango, que utiliza tanto ese tema de la transformación, que lo utilizamos nosotros, los que estamos cerca de los jesuitas, nosotros que hemos sido privilegiados con esa educación, empezamos a hablar de transformación, y no podía ser cualquiera. No podía ser un mero cambio de estado, tenía que ser una transformación trascendente. De nosotros mismos, como personas que trabajamos en la organización, una transformación trascendente de la organización para ser capaces de alcanzar una transformación trascendente de la sociedad a la cual pertenecemos y nos debemos. Y a mí no se me olvidaba la formación de mi colegio, y ustedes me van a entender esto, y seguramente algunos lo han visto. Y los que estudiamos en San Ignacio y teníamos las hermanas en San José de las Vegas sí que lo entendemos. Allá decían en su eslogan muy bonito, ser más para servir mejor. Ser más de Ignacio Loyola, servir mejor. Algún día quisiera saber de dónde lo sacaron, pero obviamente también tenía que ser una derivación de ese ser más. Y empezamos en el Grupo Bancolombia a imaginarnos estratégicamente esa transformación trascendente para ser más y servir mejor. Hoy por hoy, los documentos estratégicos de todo el Grupo Bancolombia tienen esa carátula. No parecería de un banco. Los bancos somos tiesos, difíciles. Una de las primeras cosas que hice fue quitar la corbata. Hoy porque estaba por allá, como les decía, en ese almuerzo y me tocó ponerme la corbata y maluco llegar por allá sin la corbata. Pero ustedes no se imaginan cómo se cambió el ambiente de trabajo por completo. En el banco me decían que los únicos con corbata en el sistema financiero en Nueva York, cuando iban, eran los vigilantes y los empleados de Bancolombia. Y quitamos la corbata. Y había un prejuicio, y era que la gente se vestía mal, que eso se iba a volver una fiesta, que las mujeres iban a llegar escotadas, que los hombres iban a llegar de tenis. Hoy, 15 meses después de haber tomado esa decisión, no he tenido un solo reclamo
en la organización porque alguien no tenga un adecuado código de vestuario. A la gente hay que darle confianza. A la gente hay que darle confianza. Y hay que creer. Y nosotros empezamos a creer en la gente. Miren, una de las cosas más importantes que nosotros estamos haciendo es utilizar un diccionario interno de la terminología en la cual en el Grupo Bancolombia nos comunicamos. ¿Y esto de dónde salió? De una cosa muy sencilla. Un día estaba con el comité de presidencia, estaban todos los vicepresidentes y todos los presidentes de las filiales del grupo, 23 personas. Y les dije, señores, para ustedes, ¿qué es rentabilidad? Y todos me dieron una definición cuantitativa. Eso no es de extrañar. Lo peor es que eran 23 definiciones, que era el primer problema. Y el segundo problema es que las definiciones no tenían los elementos cualitativos. Siempre estamos pensando que rentabilidad, todo lo volvemos número, pero no estamos pensando en las personas que construyen esos números. Y así poco a poco nos fuimos construyendo ese diccionario. Son 18, lo acabamos de presentar en la Asamblea de Accionistas, 18 palabras. Se pone uno a decir muchas, no lo van a entender. Definimos los atributos del relacionamiento nuestro con todas las personas. Hablamos de calidez, de cercanía, de inclusión y de respeto. Y es que uno parte de la base de que sabe de qué está hablando. Y la verdad no es tan fácil. Los interlocutores siempre suponemos. Siempre que uno supone mal. Fíjense y verá. Cuando dice, es que creí. Sí, pero creíste mal. Es que yo supusiste mal. Es mejor no suponer y no creer. Y en ese sentido, nosotros empezamos a darle contenido interno para cuando utilicemos estas palabras, todos hablemos el mismo lenguaje. Tal vez una de las experiencias más lindas la tuve en Barranca Bermeja con un asesor móvil, de esos que les toca coger lancha 3 horas arriba. Y empezó a decirme, empezó con esta frase, no tenía que referirse a su intervención, decía, doctor, estamos felices en el banco, porque veo que todos estamos siendo importantes, porque todos nos sentimos importantes. Y dije, esa es la definición que yo quiero para inclusión. Y en el banco ya, cuando hablamos de inclusión, siempre estamos pensando que todos somos importantes. Como importante fue para mí en la primera semana haber llegado donde el padre de Ru, a Bogotá, el provincial actual de los jesuitas, a darle las gracias. Como importante fue reunir en la primera semana de trabajo a los sindicatos, al personal de vigilantes, al personal de servicio, de aseo. Las señoras que en los auditorios grandes del banco en semejante edificio solamente entraban cuando entraban a limpiar las sillas. Hoy estaban sentadas con su presidente. Estábamos dándole confianza a la gente. Estábamos entrando en una dimensión diferente. El año pasado, en octubre, estaba en Cali en la inauguración del Festival de Artes y me encontré con Juan Luis Mejía, nuestro rector de AFID, muy cercano a nosotros como ignacianos. No sé, Horacio, si él es